¿Qué hay oculto bajo Monterrey, México? Me encantan este tipo de vídeos y he reaccionado a un par sobre esta temática y la verdad es que me gusta mucho, así que vamos a disfrutarlo. Vídeo extraído del canal Crea y Transforma, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Y os recuerdo a todos que si os gusta este contenido podéis suscribiros a mi canal, que eso me ayudaría muchísimo. ¡Vamos con el vídeo! ¿Qué hay oculto bajo Monterrey? La Sultana del Norte es una de las ciudades más ricas de México. Es la ciudad donde se acostumbra a hacer una rica carne asada cada fin de semana, con hermosas montañas que rodean la ciudad, con una población de 5.3 millones de personas en su área metropolitana. Es hogar de los equipos de fútbol de los Tigres y los Rayados de Monterrey. Hoy esta ciudad global le disputa a la Ciudad de México ser el centro financiero del país. Con unos 12.000 años de historia a cuestas, en su superficie son demasiados los edificios que atrapan la vista del visitante: la Catedral Metropolitana, el Puente de la Unidad o el edificio del Banco Mercantil, por solo nombrar un puñado. Sin embargo, es posible que sea bajo el suelo de la ciudad donde se esconden sus mejores secretos y sus peores retos para el futuro. Durante décadas ha existido el mito que cuenta con un túnel que atraviesa todo Monterrey. Los historiadores lo niegan y culpan a un tonto error histórico del surgimiento de la leyenda. No obstante, en la red abundan los youtubers que dicen haber recorrido esos túneles y haber encontrado cosas escalofriantes en ellos. A ver, yo la verdad es que sobre este tema no tenía ni idea, no sé si es verdad o no. Aquí te informan de las dos opiniones opuestas y bueno, a ver qué dicen. Una cosa sí parece ser aceptada por todos, incluyendo los historiadores serios y aficionados en la web. Hubo un tiempo, en medio de guerras e invasiones, en el que los vecinos construyeron pequeños túneles que comunicaban las casas de la primera cuadrícula de la ciudad para poder escapar de los peligros. ¿Cuál versión creer? Acompáñanos bajo el suelo de Monterrey para averiguar la verdad. Esto me gusta, que escojan las dos versiones y comenten y luego digan sus experiencias y todo, pero que dejen ver desde el principio que unos dicen que es verdad y otros que es mentira. Esto es lo que se debería de hacer en estos casos, no directamente irse a la mentira y a la noticia falsa, el fake news. Pero primero, vamos a conocer cuán cierta es la profecía de que la ciudad debió desaparecer hace 4 años. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La profecía apocalíptica del agua de Monterrey. En todo México solo hay una crisis por el agua peor que la que afecta a la Ciudad de México, la de Monterrey. Esta crisis es vieja, estuvo ahí a la vista de todos durante décadas sin que nadie hiciera algo. En 1984, el antiguo gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, advirtió que solo si se ahorraba el agua y la población no crecía, Monterrey tendría agua hasta 2010, máximo 2020. Martínez Domínguez fue muy específico: Monterrey no debe crecer más allá de los 4 millones de personas o no tendrá futuro. ¿Sabes cuál es la población actual de su área metropolitana? Pues 5 millones de personas, y no deja de crecer. El gobernador murió en 2002 sin ver cómo se cumple su predicción, aunque todo apunta a que la causa de la crisis es otra. Hoy todos coinciden en que la crisis del agua regiomontana se debe más a la explotación irracional de las fábricas en su polígono industrial que al crecimiento de la población. ¿Quiénes son los culpables? Pues las refresquerías y cervecerías, que están secando los acuíferos en el subsuelo de la ciudad. Estas empresas hacen lo que quieren amparadas en su larguísima historia local. Cervecería Cuauhtémoc, que está en la región desde 1890, y Topo Chico, subsidiaria de Coca-Cola, se asentó aquí en 1895. Eso es lo que explica que las autoridades se fijen en los consumidores residenciales, pero no en los industriales. A los primeros los multan si consumen agua de más, pero se hacen de la vista gorda de los segundos o, en el mejor de los casos, toman medidas simbólicas que no tienen ningún efecto, como el retiro de 2 millones de litros del consumo de Heineken, que en México es parte del conglomerado Cervecería Cuauhtémoc. Lo absurdo del asunto es que todos en Monterrey saben dónde están las tomas ilegales de las compañías. Un solo activista, Antonio Hernández, usó datos públicos de la Comisión Nacional del Agua para identificar 35 tomas de aguas subterráneas de los industriales. Y eso no es nada. En toda la cuenca del río Bravo, las embotelladoras tienen hasta 80,000 títulos de explotación.
Restos de animales prehistóricos bajo el metro. Bueno, sobre ese tema, como no vivo en México, no vivo en Monterrey, no puedo opinar con mucha veracidad. Pero sí que es verdad que hablando, sobre todo con un amigo y seguidor del canal que vive en Monterrey, sí que estaba contento porque estos días estaba lloviendo, creo que me lo dijo ayer o pasado, a día de hoy, principios de septiembre, que estoy grabando este vídeo. Y bueno, pues estupendo que esté lloviendo allí en Monterrey, me alegro. Hace 30 años, los trabajos de la línea 2 del metro de Monterrey desenterraron un secreto espectacular, un fósil de milenios de antigüedad. El lugar del descubrimiento fue el cruce entre Alfonso Reyes y Calzada Victoria, apenas a 6 metros de la superficie. El hallazgo consistió en 100 fragmentos de hueso, tal vez de un bisonte que murió hace 50.000 años. El hecho arqueológico quedó empañado por un suceso confuso. Algunas fuentes indican que se perdió uno de los fragmentos, un colmillo de unos 10 centímetros de largo, algo que la compañía del metro siempre negó. Al final, toda la operación se truncó por el estado de las piezas. Se estaban deshaciendo. Al menos esa fue la razón oficial para detener la excavación y continuar las obras. Es cierto que las piezas que sí se recuperaron estaban en mal estado, pero descubrimientos similares en otras partes también se han topado con restos frágiles, sin que eso signifique que deben olvidarse bajo tierra. Existe la posibilidad, nunca confirmada, de que las autoridades de la ciudad hayan presionado para continuar con los trabajos y desentenderse de los fósiles que todavía siguen allí. ¿Los túneles eran una ruta de escape durante la guerra con Estados Unidos? Eso es lo que cuentan las leyendas urbanas en Monterrey, pero además se cuenta que los túneles tendrían otros fines más siniestros. Empecemos por la parte de la leyenda, que puede contrastarse históricamente. El centro de toda la actividad subterránea de Monterrey es lo que se conoce como Barrio Antiguo o Primer Cuadro, muy cerca del Paseo Santa Lucía. Con las remodelaciones que ha sufrido la ciudad, es muy difícil seguir en la superficie el trazo de los túneles. No obstante, todos aseguran que siguen ahí. Uno de los diferentes aspectos de la guerra que enfrentó a Estados Unidos con México fue el uso de túneles subterráneos en distintas ciudades para resistir al enemigo. Los cronistas de Monterrey se han referido a la construcción de túneles desde 1846, precisamente para que los regiomontanos pudiesen escapar de los gringos. Hasta aquí hemos hablado sobre la función heroica que pudieron haber tenido los túneles secretos de Monterrey. Ahora vamos a contar sobre la parte terrorífica. Los primeros pobladores de Monterrey. La historia de la hoy capital del estado de Nuevo León, en la época prehispánica, comienza con sus primeros pobladores, los chichimecas, quienes se asentaron allí hace entre 12 y 8.000 años. Esta cultura es muy diferente de las que dominaron Mesoamérica. Más al sur, la principal diferencia es su incapacidad para levantar ciudades como Tenochtitlán, esto por su carácter de nómadas territoriales. De ahí que a su nombre se le diera la connotación de salvajes, bárbaros, pero los chichimecas eran un grupo de tribus, no una sola comunidad. Para entenderlos tenemos que darle un vistazo a cada una de ellas. ¿Qué etnias poblaban Monterrey antes de la llegada de los españoles? Mucho de la forma en la que percibimos a los chichimecas hoy se deriva de la incomprensión española. Así, por ejemplo, los tatuajes de algunas tribus chichimecas hicieron que los españoles se refirieran a ellos como rayados o borrados. A esa incomprensión se suma el que los lingüistas no sepan decir con exactitud qué idioma hablan. Como tienen tatuajes y pinturas, los rayados. Muy original, ¿eh? Madre mía. Bueno, por lo que veo sí que hay ciertos túneles. Otra cosa es lo que dicen las leyendas o en distintas redes sociales que comunica todo Monterrey. Pero bueno, sí que se usaron esos túneles. Sí que se usaron esos túneles para las guerras, para defenderse. Y eso es muy lógico. No sería la primera ciudad que haría algo así, evidentemente. Los debates ubican a las distintas tribus chichimecas en varias familias lingüísticas, sin que haya un consenso. ¿De qué tribus estamos hablando? Pues de pames, huachichiles, tecuexes, guamares, entre otros. Pese a su conocimiento de la Sierra Madre, sus características hacen que la cultura chichimeca sea vista como inferior cuando se la compara con aztecas o mayas. Pero esto es un error, y las pinturas rupestres y los objetos encontrados en las cuevas que habitaban hablan de una cultura prehispánica compleja. Parte de esa complejidad queda atestiguada en el patrón nómada de los chichimecas, que no vagaban sin rumbo en el valle donde se asentaría siglos después la ciudad de Monterrey, sino que se movían siguiendo el patrón de las lluvias y el movimiento de los ríos. Este comportamiento es clave en la historia de lo que sería Monterrey, porque delata que el entorno modificó la conducta de los primeros pobladores, como lo sigue haciendo hasta hoy con sus habitantes contemporáneos. Actualmente, la mayor evidencia arqueológica del paso de los chichimecas
es Bosca de Potrerillos, un yacimiento a 60 kilómetros de Monterrey, en los valles de la Sierra Madre Oriental. Ese desierto atrajo hace milenios a los primeros pobladores de Monterrey, que lo eligieron como hogar y que hace 7000 años ya lo usaban como un observatorio astral. Al final de la conquista, los chichimecas le cederían el lugar a los españoles, no sin antes luchar por él, una pelea que perderían cruelmente. Pero esa es la historia que vamos a contarte enseguida. ¿Cuándo y quién fundó la ciudad de Monterrey? Como muchas ciudades españolas en el Nuevo Mundo, Monterrey fue el resultado de una larga exploración y de sucesivos intentos de colonización fallidos. Muchos años antes de la ciudad que conocemos hoy, en su ubicación se fundó Santa Lucía, un poblado creado en torno a 1577. Ese asentamiento falló, por lo que Luis de Carvajal y de la Cuenca lo intentó de nuevo en 1582, fundando la villa de San Luis Rey de Francia, sobre el emplazamiento de la antigua Santa Lucía. San Luis junto a León y a la villa de Cueva formaron el nuevo reino de León, sumido en enfrentamientos entre españoles, y entre estos y los indígenas. Este nuevo reino sucumbió y los conquistadores lo abandonaron. Diego de Montemayor sería el conquistador que salvaría la historia y lo lograría al tercer intento cuando fundó la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey en 1596, la fundación definitiva, muy cerca de Santa Lucía. Sus fundadores quedarían atados para siempre a la ciudad. En el centro del trazado original se construyeron muchos cementerios que con el tiempo fueron olvidados. Luego el progreso los enterró bajo capas de asfalto. El primer camposanto de la ciudad estuvo ubicado en donde hoy se levanta la iglesia del Sagrado Corazón, en el cruce entre Zaragoza y 5 de Mayo. Justo allí se construyó la primera iglesia de la ciudad, en el asentamiento inicial. Después, una inundación obligó a que la ciudad se trasladara al norte. El cementerio fue trasladado al convento de San Andrés y al templo de San Francisco, que data del siglo XVII. Aunque este cementerio fue destruido por las tropas de Carranza, en 1983, durante los trabajos de construcción del Palacio Municipal de Monterrey, se encontró el cuerpo de don Diego de Montemayor. Para vergüenza de todos, a nadie pareció interesarle esta pieza histórica clave de Monterrey, y los restos de Montemayor se perdieron por casi 30 años, hasta que el INAH de Nuevo León los recuperó en 2012. Se sabe que hay muchos otros restos históricos enterrados en el subsuelo del área metropolitana de Monterrey. Si se contara con el interés y el dinero, una de las primeras zonas a explorar es la loma donde se asienta el Palacio del Obispado, un histórico campo de batalla de la ciudad en el que los valientes regiomontanos se enfrentaron a los estadounidenses y del que te hablaremos luego. Los túneles secretos de Monterrey. Salvo por los cronistas que hablan de los túneles durante la guerra con Estados Unidos, pocos historiadores académicos aceptan que sean ciertas las leyendas de túneles secretos bajo Monterrey. Por eso lo que vamos a mencionar ahora es extraoficial. Parte de la leyenda... Ok, van a comentar el tema de la leyenda, que no es oficial. Muy bien que digan que es así, ¿eh? Me parece muy bien que lo hagan. Me parece muy bien que en el vídeo lo comenten. Así tendrían que hacer más. Sobre los túneles en Monterrey, habla sobre rituales satánicos y brujería ejecutados bajo tierra. Otros cuentan que los túneles eran usados para que mujeres de la alta sociedad abandonaran en ellos a los bebés fruto de sus relaciones adúlteras. Así escapaban de la censura social, pero condenaban a las criaturas. Hay quienes afirman haber visto fantasmas de niños deambulando por las calles de la ciudad, que súbitamente desaparecen bajo tierra, justo donde se cree que pasan los túneles. Pero las peores historias hablan de lo que hacían monjas y curas en los túneles, pecados inconfesables ejecutados en túneles que supuestamente conectaban con la Catedral de Monterrey. Para los historiadores serios, los túneles de la ciudad sí estarían relacionados con la iglesia, pero no en el sentido en el que las leyendas negras lo cuentan, sino en otro muy diferente. Veamos. El mito del túnel del Obispado. Todos en Monterrey conocen la leyenda que había de un túnel que conecta el Palacio del Obispado con la catedral, construido en el siglo XVIII. Ese mito tiene otra versión según la cual el túnel bajo el Obispado habría sido construido mucho tiempo después, también durante la guerra con Estados Unidos. Mucho más recientemente la leyenda cambió para incluir la historia de que los ricos de la ciudad agrandaron el túnel para que llegase a la colonia Independencia primero, y luego hasta la cervecería Cuauhtémoc. Ninguna de esas versiones se compara con la hipótesis de que en realidad la construcción de la línea 3 del metro era una operación para ocultar la ampliación de ese túnel de 300 años de antigüedad. Si todas esas versiones fueran ciertas, estaríamos hablando de un túnel de unos 20 kilómetros de largo. ¿Es eso siquiera posible?
Veamos qué dicen los expertos. Un historiador citado por el periódico local ABC Noticias explica que todas estas leyendas podrían partir de un error histórico. Este profesor reconoce que es muy posible que haya existido un túnel no bajo el obispado, sino desde la casa de descanso contigua, como era común en muchas casas de la época, pero según él, se trataría de un pasadizo modesto y no del megatúnel que atravesaría todo Monterrey. La razón por la que el historiador niega de plano la posibilidad de un túnel debajo del obispado es que él cree que se está confundiendo el aljibe que mandó a construir el obispo José Rafael Vergel con una construcción subterránea. La acequia de Vergel llevaba agua desde el obispado hasta la cuchilla que forman las calles Hidalgo y Morelos, para de ahí surtir a toda la ciudad. El historiador está convencido de que cuando la acequia fue tapada, la gente empezó a confundirla con un túnel. Al mismo tiempo, el historiador reconoce que en el barrio antiguo existió una red de túneles para proteger a los vecinos de invasiones indias y otros peligros que van de casa en casa, aunque muchos estén tapiados hoy. Esos túneles, que sí existen, también se usaron para que los curas pudiesen oficiar misa en tiempos de persecución religiosa. No obstante, este hombre aclara que nunca fueron grandes construcciones. Como prueba, él señala un hecho de sentido común. La distancia entre el obispado y la catedral de la ciudad casi alcanza los 5 kilómetros. Esa es una distancia muy larga para construir un túnel funcional con la tecnología del siglo XVIII. Pero además, el palacio del obispado se encuentra sobre un cerro, la loma de la Chepe Vera, lo que hubiese dificultado todavía más la construcción del legendario túnel secreto. El túnel de la iglesia Cadereyta. Otro túnel de leyenda involucra a la iglesia de San Juan Bautista de Cadereyta, a la que une con la loma del Calvario. Todo inició en 1763, cuando comenzó a construirse este templo, uno de los más bellos de Monterrey. En ese momento, don Miguel de la Garza, mayordomo, y don Cipriano García Dávila, sacerdote, acordaron un pacto secreto, construir un túnel que igualara a la iglesia Cadereyta con las grandes catedrales del mundo. Así fue como los obreros cavaron un túnel al mismo tiempo que los cimientos del templo. Según algunas versiones de la historia, todos los obreros que trabajaron en la obra fueron muertos por sus patrones para que no contaran dónde estaba el túnel. Quienes conocen la historia cuentan que está orientado hacia el este y que luego, a los 250 metros, tuerce al norte. La intención de la Garza era que nadie supiera nunca el trazado del túnel. Por eso su salida se mantuvo secreta. Hoy se cree que el túnel salía a la luz en la esquina entre las calles Zaragoza y Josefa Ortiz de Domínguez. Como parte de un derecho ganado, don Cipriano García Dávila fue la primera persona enterrada en este túnel. Muchos años después, el sacerdote Antonio de la Paz se hizo cargo de la parroquia sin saber el secreto del túnel. Una noche, mientras estaba en la sacristía, de la Paz se tropezó con un alacrán que corrió a ocultarse detrás de un mueble. Cuando el cura fue a matarlo, descubrió una losa con asas en el suelo. Devorado por la curiosidad, la levantó y se tropezó con la entrada al túnel. Armado con una lámpara de aceite, de la Paz descendió para encontrarse con 2 arcones que contenían el tesoro de la iglesia. Más adelante, el sacerdote encontró más objetos, algunos del siglo XVIII. Pero lo más espeluznante le sucedió cuando regresaba y se acabó el aceite de la lámpara. Sumido en la oscuridad, creyó ver cómo se levantaban los muertos enterrados en el túnel. Aferrado a su fe, logró salir y cerrar la losa tras de sí. ¿Cómo se sabe todo esto? Pues el mismo Antonio de la Paz lo dejó escrito en una crónica que se encontró años después de su muerte. Vale, me gusta cómo está siendo de objetivo el canal con este vídeo, hablando sobre la leyenda y diciendo desde el principio que es información extraoficial, recogiendo y apilando información sobre lo que dicen historiadores y gente especializada. Y que incluso esta historia que ha habido de fantasmas con el cura, están comentando que lo que hay es que el cura al menos sí que escribió eso en un libro. Otra cosa es que suceda o no, pero sí que están esos textos, ese libro, esos escritos. Luego ya cada uno, hay gente que cree en estas cosas, hay gente que no cree, hay gente que siempre deja la puerta abierta, aunque sea un mínimo, porque nunca se sabe. ¿Hay cenotes en Monterrey? Esta pregunta debería ser fácil de responder. Todos saben que solo hay cenotes en la península de Yucatán. Todos menos Patricio Pato Zambrano, el antiguo concursante del Big Brother y 2 veces candidato a la alcaldía de Monterrey. ¡Ostras! Zambrano afirma que sí, que hay cenotes bajo la ciudad. Tal vez Pato solo estaba tratando de atraer votantes. Lo que sí se sabe es que los cenotes en Yucatán se formaron por la combinación única entre el tipo de suelo,
el choque de un meteorito y la evolución geológica del planeta. Hasta donde se sabe, ninguno de esos factores está presente en Monterrey ni en ninguna otra parte de Nuevo León. Sin embargo, Zambrano afirma que sí hay cenotes en la ciudad, específicamente bajo lo que fue el convento de las Madres de la Cruz, más abajo del río Santa Caterina, donde siempre, según él, habría un delta subterráneo de ríos y manantiales. Al mismo tiempo, el Pato dice que los cenotes que ha identificado no deben confundirse con un ojo de agua, que no hay riesgo de socavón ni tampoco de inundación. De ser real, la noticia daría un alivio a la crítica falta de agua que amenaza con despoblar a Monterrey, pero probablemente todo sea un bulo. Contrario a lo que podría... Bien, bien. De verdad, me gusta mucho cómo está siendo de objetivo este vídeo. creerse, muchos habitantes de la ciudad afirman que la teoría del Pato es cierta. Desde antiguos trabajadores del metro que aseguran que hay manantiales bajo la ciudad, hasta los youtubers que persiguen el legendario túnel que rodea todo Monterrey. Por supuesto que nunca falta quien se lo toma con humor y le ha respondido al Pato en redes sociales en tono de broma. Obvio que no es un ojo de agua, si lo fuera estaría parpadeando. Centro comercial abandonado. Hasta aquí hemos contado sobre los túneles de Monterrey ligados a la parte sacra, pero ahora les daremos un giro a la historia para incluir la parte profana. Esta no es una leyenda. En la superficie está la Macroplaza de Monterrey, una de las más grandes del planeta y que reúne a lo largo del año a todos los habitantes de la ciudad, atraídos por eventos de todo tipo. Pero hoy debajo de ella se oculta un secreto que hace unos 30 años no se consideraba como tal, y es que entre los 80 y 90 existió un centro comercial subterráneo al que se entraba por la Macroplaza. El lugar se llamaba la Gran Plaza y tenía un techo de espejos que lo hacía único. Algunas de sus mejores tiendas presagiaban su futuro. Eran locales que vendían artículos de magia, aunque lo más que recuerdan quienes lo visitaban eran las palomitas. Ya en ese entonces se decía que el centro comercial era parte del túnel que recorre toda la ciudad. Con el tiempo fueron apareciendo nuevos centros comerciales más modernos en la superficie, y la gente empezó a dejar de ir a la Gran Plaza. La historia cuenta que ya en 1997 el lugar empezó a languidecer, con los comerciantes retirando la mercancía de los anaqueles que nadie compraba. Al final el centro comercial fue cerrado, pero no demolido. Sus ruinas siguen ahí, en las entrañas de la ciudad, dando pie a leyendas urbanas de todo tipo. Algunos valientes han descendido, aunque la entrada está prohibida, y han colgado las imágenes en internet. La mejor forma de describir lo que aparece allí es como un naufragio bajo tierra. ¿Y por qué lo cerraron? Yo he leído que iba muy bien el negocio. Bueno, a saber por qué lo cerraron. Otros creen que así se vería el planeta después de que los humanos nos hayamos extinguido. Lo primero que espanta es la ausencia de luz, como si estuviésemos navegando en un mar de oscuridad y polvo. Luego aparecen las instalaciones fantasmales, no tan deterioradas como se esperaría después de estar años bajo tierra. De todo el lugar emana una vibra tenebrosa que logra filtrarse hacia la superficie. Esto se nota en quienes pasan por la antigua entrada, en la Macroplaza, cuando apuran el paso para no sentir escalofríos. No es fácil saber todo lo que oculta Monterrey. Son demasiadas pistas y muy poco tiempo para recorrerlas todas. De poder hacerlo, algunas de ellas nos llevarían a la imagen gemela enterrada de la ciudad colonial, con la que empezó toda su historia hispánica. Según testimonios más pintorescos, otras nos conducirían a cenotes. Pero lo que todos buscan, sin encontrar todavía, es el mítico túnel que, como una serpiente enterrada, rodearía toda la ciudad desde hace 300 años. ¿Cuál será el camino secreto que lleva a él? ¡Wow! ¡Qué historia, qué historia! Me ha encantado ver este vídeo. Bien, amigos, me despido. Gracias por apoyarme. Si habéis llegado hasta aquí, un buen like, una suscripción y esas cositas que me ayudarían muchísimo. Así que gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!